climaterio tenemos nosotros una palabra que es clave, la menopausia, que es el último periodo menstrual. Por eso es que dice, se extiende desde la adolescencia hasta el climaterio, 40, 50 años. No hay una relación de todas las mujeres que tengan un periodo menstrual, que se acabe ese periodo menstrual y entre la menopausia. No se olviden que tenemos menopausia precoz, que hemos dicho que empieza a partir de los 35 años, caso raro, pero hay a partir de los 35 años. Generalmente dicen los libros 40 años para adelante. Hay mujeres que tienen 52 años y siguen menstruando. Siguen menstruando. Entonces, tenemos nosotros que el climaterio y la adolescencia tienen una relación, pero en cuanto a la fertilidad, al periodo menstrual, son ciclos menstruales regulares o irregulares, pero menstruan, ovulan. Si menstrua, ovula. Si ovula, hay fecundación. Si hay fecundación, entonces hay el cigoto. ¿De acuerdo? Hemos hablado nosotros sobre los ciclos monofásicos. Nunca se olviden de los ciclos monofásicos. Si yo le pregunto al examen, ¿cuáles son los ciclos monofásicos? Estamos hablando solamente de una hormona que es el estrógeno. ¿Sí? Si hablamos de ciclo bifásico, que es lo normal, ciclo de cada 28 días, que son estrógeno y progesterona. Si yo le pregunto en el examen, por ejemplo, ¿qué hormonas participan en su ciclo menstrual? ¿Qué hormonas? Tenemos la gonadotrofina y tenemos las hormonas sexuales que son estrógeno y progesterona. Nunca se olviden de que hablamos de gonadotrofina, solamente gonadotrofina, que son LH y FSH. Tienen el nombre, el título de gonadotrofina. Abajo tienen LH y FSH, luteinizante y folículo estimulante. No se vayan a confundir con gonadotrofina coriónica, porque la coriónica viene de la placenta. ¿De acuerdo? Gonadotrofina, simplemente gonadotrofina son LH y FSH. Cuando viene con apellido, gonadotrofina coriónica, entonces sabemos que ya viene del corión de la placenta o del trofoblasto. La placenta como placenta forma 3 hormonas: estrógeno, progesterona y lactógeno placental. Y como trofoblasto, para dar diagnóstico de embarazo, forma la gonadotrofina coriónica. ¿De acuerdo? Entonces, ¿la coriónica humana también es una hormona del embarazo o no la ponemos? Gonadotrofina coriónica. Ajá. Es del disco trifásico. Ah, ya. Trifásico. ¿De acuerdo? No entra como hormona sexual. Entra como hormona del embarazo. Entre las alteraciones, estoy recordando un poco de lo que hemos hablado anteriormente. Entre las alteraciones nosotros vamos a ver las amenorreas. ¿Qué quiero decir amenorrea? ¿Qué significa amenorrea? Ausencia del periodo menstrual. Hay un tema solo de amenorrea, pero hay una clasificación de amenorrea sin desarrollo de los caracteres sexuales. Amenorrea donde la paciente o la mujer no ha menstruado, no ha tenido su periodo menstrual. ¿De acuerdo? No tiene su periodo menstrual. Hasta los 18 años, 17, 18 años. No hay el periodo menstrual. Y amenorrea secundaria es aquella mujer que ya tuvo su periodo menstrual y lo perdió y ha pasado tiempo de amenorrea. Como dice usted, falta el periodo menstrual, ya sea por oligomenorrea
ya sea por hipomenorrea o ya sea por una amenorrea que ha pasado 3 meses y estamos clasificándola como amenorrea. ¿De acuerdo? En la amenorrea primaria, infantil, sin desarrollo de caracteres sexuales secundarios, yo le comentaba en la clase anterior que tenemos el hipogonadismo. ¿Qué quiero decir? Que no hay funcionamiento de la gónada, hipogonadismo. Más hipergonadotrófico. ¿Qué quiero decir? Hay funcionamiento arriba en la hipófisis, pero no hay funcionamiento abajo. Hay liberación de LH y FSH arriba y no hay formación de estrógeno en los ovarios. Eso es lo que quiero decir. Hipogonadismo hipergonadotrófico. LH y FSH altas y una falla gonadal, que quiero decir falla de los ovarios que no están formando el estrógeno. Si yo le pregunto en el examen, ¿qué hormona forman los ovarios? Me van a responder estrógeno, progesterona y ¿qué otra hormona más? ¿Qué otra hormona más? Que hace salir los granitos en la cara, hirsutismo, y hay obesidad, amenorrea, infertilidad. Los andrógenos. Los andrógenos. ¿De acuerdo? El hipogonadismo, el hipergonadotrófico, como ejemplo tenemos nosotros, sin desarrollo de caracteres sexuales, quiero que se metan esto en la cabeza, sin desarrollo de caracteres sexuales secundarios. El síndrome XO, ¿cuál sería? Cromosómico. ¿Cuál? Síndrome de Turner. Pequeñita, anchita, de cuerpo gordita, pellicita. Que eso se observa recién en la pubertad, porque no hay periodo menstrual. No hay. Hay agenesia ovárica. No hay funcionamiento ovárico, no existe. En el síndrome de Turner o de Turner. ¿De acuerdo? ¿Sí? Como ejemplo, 1. Cuando hablamos de hipogonadismo o hipogonadotrófico, estamos hablando de la falla del sistema en sí, hipotálamo, hipófisis y ovario. No hay funcionamiento y no hay formación de la hormona. Falla hipotalámica, falla hipofisiaria, y eso nos da ese tipo de alteración. Con desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, con desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. ¿Qué quiero decir? Que ya con 2, ¿qué caracteres tenemos nosotros? ¿Qué caracteres vemos en una mujer que tiene su desarrollo, que va desarrollando sus caracteres sexuales secundarios, pero sí su periodo menstrual? Hay glándula mamaria, vello pubiano, axilares. 2 de esos con desarrollo de caracteres sexuales secundarios. Pueden haber alteraciones del conducto. Nosotros hemos tenido una paciente, ya le comenté el otro día que tuvimos una paciente de 14 años que empezó a menstruar. La niña empezó a menstruar. La adolescente empezó a menstruar. Y llegó con mucho dolor a la emergencia del hospital Aponé. Se la atendió, se le sacó una ecografía y estaba menstruando. Tanto así que esa menstruación se quedó en la cavidad uterina. ¿Y qué se llama cuando hay coágulo en la cavidad uterina? Hematometra. El dolor era fuerte, no tenía por dónde escape o baje ese periodo menstrual. Entonces estamos hablando
con desarrollo de caracteres sexuales secundarios, malformaciones en el conducto, como el síndrome de Rokitansky-Kuznets-Hauser, yo les decía a ustedes en la clase anterior. Puede haber una agenesia uterina o puede haber una agenesia vaginal. En esta adolescente tenía agenesia vaginal con agenesia del cuello uterino. No había por dónde vaya, salga esos coágulos de sangre que ya estaba empezando a menstruar. ¿De acuerdo? ¿Me dejo entender? ¿Por dónde? No había por dónde salga. Los conductos, uno de los conductos, que era la vagina, estaba cerrado. Había ausencia vaginal. Otro, el himen imperforado. ¿Cómo se llama cuando el útero, el endometrio, forma, llora y cae ese periodo menstrual y se acumula en la vagina y no hay salida hacia afuera? Hematocolpo. Hematocolpo. Puede haber también otra de las alteraciones de conducto, el tabicamiento vaginal. El tabicamiento vaginal. Entre las amenorreas uterinas, nosotros, uterinas del útero ya, del órgano, puede haber alteraciones del hipotálamo, de la hipófisis y de la gónada. Puede haber alteraciones también por elevación de la hormona que produce la leche, la prolactina. La elevación de la prolactina, cuando no está la dopamina regulando la formación de la prolactina, la dopamina regula. Cuando no hay esa sustancia que regule la formación, entonces hay elevación de la prolactina, hay una hiperprolactinemia y produce amenorrea. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las amenorreas fisiológicas secundarias? Lactancia, embarazo. No se olvide que son secundarias, no son primarias. Cuidado que le pregunte amenorrea primaria y me pongan eso. Son secundarias, porque ya hay embarazo, porque ya está dando el lactar, porque ya llegó la menopausia. Claro, no son secundarias ya, o sea, no son primarias, diré. ¿De acuerdo? Entre las clasificaciones de la etiología de las amenorreas secundarias tenemos nosotros, ya les comento, o ya les comenté, amenorrea fisiológica, embarazo, lactancia, menopausia. Entre las amenorreas hipotalámicas, del hipotálamo, que tienen sustancias liberadoras de hormonas que actúan a nivel de la hipófisis para actuar a ese nivel y producir la liberación de la hormona. 7 hormonas: LH, FSH, prolactina, de la tiroides, la hormona de crecimiento, ¿cuáles son? STH, la melanocito estimulante, falta otra. No se olviden las hormonas que forma la adenohipófisis y la neurohipófisis. Forman 2 hormonas que son estimuladas por el núcleo supraórtico y paraventricular, que vienen de arriba y actúan a nivel de la neurohipófisis para la formación de 2 hormonas: oxitocina y vasopresina. Vasopresina. ¿Cuál es la que nosotros utilizamos? Inclusive la hormona, la oxitocina, el abrazo de el sentimiento dice que es bonito al abrazar, está estimulando la oxitocina. ¿De acuerdo? Amenorrea hipotalámica, trastorno psicológico, actividad física. Le dije yo que hay muchos deportistas que hacen, mujeres deportistas que hacen mucho esfuerzo y se le corta el periodo menstrual. Amenorrea
hipofisiaria, tumores. ¿Por qué puedo decir hipofisiaria? De la hipófisis. Hay tumor a nivel de la silla turca de la hipófisis y hay una gran formación de una hormona llamada prolactina y produce amenorrea. A nivel de los ovarios, el síndrome de Asherman, infecciones, conizaciones, cauterizaciones, conización, una palabra que vamos a ver después. Cuando hay una lesión con células a este nivel en el cuello uterino, células epiteliales de alto grado o de bajo grado, se hace el Papa Nicolau más la colposcopía. ¿De acuerdo? Conización significa, es el único tratamiento que tenemos para cuando hay cáncer in situ, empezando en el cuello uterino, hacemos la conización. En cono, conización. ¿De acuerdo? Eso se llama conización. Cauterización, quemar las lesiones de ectropio o las úlceras a nivel del cuello uterino. ¿De acuerdo? ¿Saben cómo se hace un Papa Nicolau? ¿Han leído alguna vez un Papa Nicolau? Creo que les expliqué, ¿no?, cómo se hace esto. El test de Schiller, que le echan yodo para identificar las lesiones, las lesiones que se encuentran a nivel del cuello uterino. ¿Se recuerdan? ¿O no le he explicado? Cuello uterino, le echan Lugol para ver la vascularización del cuello uterino y le echan yodo para identificar las lesiones, ¿cómo se llama? Cuando no tiñe, cuando no hay color. Acrómica, puede ser. Entonces, si nosotros le echamos yodo, las células tienen glucógeno. Estas células que tienen glucógeno extractificada a este nivel, se tiñen con el yodo, todo. Captan, el glucógeno capta al yodo y lo tiñe de todo oscuro. El yodo tiñe de oscuro. Donde uno pone el dedo con yodo, tiñe. Y donde uno, hay pacientes que se va a curar su herida en su casa, sí me voy a curar, le echan yodo y queman la herida. Porque el yodo quema. Entonces, cuando nosotros echamos yodo y sale todo negro, se van a fijar, Papa Nicolau, clase 2, con yodo positivo es el resultado. Negativo para células neoplásicas es el resultado cuando es Papa Nicolau clase 2. Yodo positivo cuando tiñe todo. Pero cuando hay sospecha o cuando el yodo deja parte acrómica que no tiñe, y lo demás está teñido, entonces aquí se solicita una biopsia. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y a veces, en el mismo Papa Nicolau,
el resultado. Dice ectropion, peri, orificial. ¿Por qué dice eso? Porque está fuera del orificio externo, periorificial. Ectropion quiere decir que hay úlceras a este nivel. Si nos sale el resultado no Papa Nicolau, como le dije hace rato, negativo para células neoplásicas, y solamente es un proceso ulcerativo que nosotros le llamamos ectropio, esto igual se cauteriza. Cuando hay este tipo de lesión aquí y uno saca el Papa Nicolau, mejor es esperar el resultado del Papa Nicolau para llegar a un diagnóstico si llegamos a esto o si llegamos a la cauterización normal. ¿De acuerdo? ¿Me dejo entender? ¿Sí? Ok. Hemos hablado sobre el climaterio. En la clase anterior hablamos sobre el climaterio. ¿Qué significa climaterio? Es el periodo comprendido entre la declinación de la función ovárica y la seneto. ¿Sí? Ya no hay función ovárica. Ya no hay formación de estrógeno y progesterona. Mismo así dice esto, marca la transición reproductiva. Claro que sí, en edad fértil, de 15 a 35 años o a 40 años. ¿Qué significa menstruación? El último periodo menstrual. El climaterio nosotros lo hemos dividido en 3. Premenopausia, perimenopausia y posmenopausia. ¿Dónde tiene su acción el estrógeno? ¿Y en qué órgano tiene su acción el estrógeno? A ver, pensemos. ¿Dónde? Para hablar de premenopausia, perimenopausia y posmenopausia. ¿Dónde? Porque la hormona estrogénica es fundamental en esta etapa. ¿Dónde tiene su acción el estrógeno? ¿Dónde? A nivel uterino. ¿Qué hace a nivel útero? Aumentando el tamaño, el desarrollo de la glándula uterina. ¿Dónde más? En las mamas. Bien, ¿dónde más? En el moco cervical. En el cuello uterino. Cuello cervical. No se olviden que tiene asociación a ese nivel. ¿Y dónde más? Si hago esto y esto, se van a acordar en la primera fase D, segunda fase D y la menstruación. ¿Dónde actúa? En la fase proliferativa del endometrio, porque en la fase progestacional, ¿quién está actuando ahí? La progesterona. Y ya, si no hay fecundación y el cuerpo lúteo se convierte en corpus albicans o cuerpo blanco, viene la menstruación. ¿Dónde actúa la progesterona? No se olviden su formación del estrógeno también.
les dije yo en la clase anterior dónde se formaba el estrógeno. ¿Dónde se forma normalmente en la mujer el estrógeno? En la etapa fértil. Los ovarios. En los ovarios. ¿Dónde más? Corteza suprarrenal. En la placenta. Bien. Claro que sí. Porque la placenta como placenta forma estrógeno. La placenta como placenta forma progesterona. Ya tenemos una formación de la progesterona. ¿Dónde más se forma la progesterona? Cuerpo lúteo. ¿Dónde más tiene su acción? ¿O dónde más se forma? Las células fecales. Células fecales. ¿Dónde tiene su acción la progesterona? Principalmente en el endometrio, preparando el endometrio para la implantación. También actúa a nivel de la glándula mamaria. ¿De acuerdo? Si nosotros hablamos de síndrome climatérico es porque hay un conjunto de síntomas. Cada paciente que tiene el climaterio, hablamos de muchos síntomas. Entre esos tenemos la irritabilidad, la depresión, la falta de líbido, la falta de líbido, tenemos los sofocos, que son el 70% de la sintomatología que tiene la mujer en la menopausia, en el síndrome climatérico. Uno de los síntomas principales es los sofocos. ¿Sí? Si nosotros entramos al síndrome climatérico, vamos a ver dos alteraciones graves que tiene esta paciente a partir en el síndrome climatérico si entra con amenorrea. Enfermedades cardiovasculares y la osteoporosis. Son serias complicaciones. ¿Por qué se presenta el síndrome climatérico en las mujeres? Por declinación de la función ovárica y la falta de formación de estrógeno. Nosotros hemos hablado sobre la menopausia precoz, que es una falla ovárica antes de los 40 años, pero en algunos libros hemos dicho que es 35 años. Siempre, nunca se olviden, porque no es necesario. A veces si tenemos otro tipo de alteración que va sumado a la amenorrea o al síndrome climatérico, vamos a ver que siempre, si hay declinación de la función ovárica, vamos a decir que los ovarios no están funcionando, pero el hipotálamo y la hipófisis siguen funcionando. ¿Qué hormonas se están elevando y no tienen su acción, llegan al órgano blanco aquí abajo para que tenga ese problema de síndrome climatérico? LH-FSH. Facilito para pedirle, doctor, ¿sabe qué? Siento sus calores, taquicardia, mililitro de nada, me enojo de nada. ¿Cuántos años tiene? 48. Ah, ya. Pues está entrando a una etapa premenopausia, perimenopausia, y si es más de 52 años, postmenopausia. ¿Qué hormonas estamos que se están alterando? Ya nos damos cuenta. LH-FSH elevado, y por falla de las glándulas sexuales que son los ovarios, no hay formación de estrógeno, estamos entrando a la síndrome climatérico. ¿De acuerdo? Clásico, pregunta siempre en la consulta ginecológica. Clásico. En cuanto a las etiologías del climaterio, anomalías carenciales, trastornos autoinmunes, enfermedades metabólicas, endocrinopatía, iatrogénica,
¿podemos tener nosotros una menopausia quirúrgica? ¿Sí o no? ¿Iatrogénica? ¿Quirúrgica? ¿Cuándo? ¿En qué caso? ¿En qué cuadro clínico? Imaginémonos. ¿Perdón? Cuando diagnostican los ovarios, doctor, por eso ya no hay producción de progesterona. Puede ser. Bien. Extracción de útero. Otra. Una histerectomía, extracción del útero. ¿Sí o no? Muchas veces nosotros hemos tenido pacientes que hemos arriesgado la vida, nosotros hemos arriesgado la vida, para dejarle el útero a esa paciente que tiene 20 años con problemas de placenta previa. O por una atonía uterina, quiero decir que el útero se pone flácido, trapo. Por X motivo. 18 años, su primer bebé. Hacer histerectomía, sacarle la matriz y queda sin matriz. Entonces, si sacamos el útero por un proceso de mioma, sea de cuello uterino, sea de endometrio, del mismo útero, estamos entrando a una menopausia, porque muchas mujeres a los 35 años, por X motivo, se les sacó la matriz. Doctor, ¿voy a menstruar? ¿Voy a seguir menstruando? Ya no. Porque estamos entrando a una menopausia quirúrgica, ¿no? Ya no va a menstruar. ¿De acuerdo? Premenopausia, periodo de declinación variable, elevación de LH y FSH. Seguimos hablando, LH y FSH elevada. Cuadro clínico, trastornos menstruales. Es una paciente en la premenopausia. Es una paciente que hay que tener muy en cuenta en la premenopausia. ¿Por qué? Porque sus periodos son irregulares. Le viene un mes normal, se le corta 3 meses, viene otro de su periodo, se le corta 5 meses y estamos en los 42, 43 años. ¿Cuál es el riesgo de esos periodos irregulares de una mujer que está entrando en la premenopausia? ¿Por qué ella anda desesperada? ¿A qué? Le regulan su periodo. Embarazo. Que se llame Filomeno o Filomena. Al final de la menopausia. Embarazo de 46 años la paciente. Y no faltó un ovario loco que quedó en el periodo de diploteno, de reposo. ¡Pam! Se libera el espermatozoide sólido, fecunda. 46 años la mujer. Y 10 hijos anteriores. Dice, ay doctor, ¿qué voy a hacer? O yo he tenido pacientes de 45 años, por ejemplo, o 46, que su primer hijo tiene 25 años, o 22 años, o 25, y el segundo tiene 22. A los 46, embarazada, ay, ¿qué voy a hacer? ¿Qué me irán a decir mi hijo? Porque los periodos son irregulares en la etapa de premenopausia. ¿De acuerdo? ¿Qué podemos hacer con esta paciente? Regularle su periodo. Solo que para regularle tenemos que meternos a la cabeza de que esa paciente, alguien le preguntó por aquí, doctor, ¿se le puede dar nomás estrógeno a una paciente para regular su periodo? ¿Se puede dar anticonceptivo? Claro que se le puede dar, pero hay que tener mucho cuidado para dar eso, porque tenemos tratamiento combinado con drogas de progesterona absoluta y relativa. No se debe dar en X paciente y en X paciente. ¿De acuerdo? En pacientes cardiópatas, no. En pacientes que tienen varices, que tienen tromboembolismo, por el riesgo de tromboembolismo, no se debe dar estrógeno. ¿De acuerdo? Hay que hacerle un estudio adecuado. ¿Qué le pedimos nosotros? ¿Qué le pido yo, por ejemplo? Una mamografía. No se olviden que yo pido, que siempre se debe pedir mamografía a partir de los 30 años para adelante, ecografía mamaria de los 30 años para abajo. Mamografía en la premenopausia, estoy hablando de una paciente de 40 años para adelante, una ecografía, mamografía
Papá Nicolau, que es el de cada año, y una ecografía ginecológica para ver cómo están las glándulas sexuales, los ovarios y el útero. ¿Por qué? Porque relativamente se puede dar en algunas pacientes estrógeno para evitar el problema de los sofocos y del malestar que tiene la paciente. ¿Con qué le cortamos? Con estrógeno. Pero si está llena de mioma, hay que tener mucho cuidado. ¿De acuerdo? Tumores benignos que se encuentran en el útero, no les podemos decir que es benigno mientras no hagamos el estudio de anatomía patológica. ¿De acuerdo? Tratamiento estrogenoterapia. Se cree que en algunas pacientes en esos tiempos decían de que no se debe dar una combinación de estrógeno y progesterona en X paciente, ¿verdad? Pero también si le damos estrógeno o progesterona, regulamos el periodo menstrual. ¿Y qué le mejoramos a esa paciente que dice, hoy mi marido no me quiere porque cree que estoy con otro? Mejoramos el líbido. ¿Sí o no? Regulamos el periodo menstrual, regulamos su estado emocional y regulamos su estado de ánimo también. Porque patean perro, gato, al que se le encuentran, lo patean porque están en ese problema hormonal. Tener mucho cuidado con el tratamiento hormonal. Son factores de riesgo cardiovascular, infarto de miocardio y enfermedades tromboembólicas. Los anticonceptivos orales mejoran la vida sexual, regulan el ciclo menstrual, controlan los síntomas del climaterio, reducen la incidencia de patología ginecológica, como cáncer de ovario, sea de endometrio, y previenen otra cosa que cuando se caen, se quebran el brazo y cae la cadera, fémur, tibia, peroné, especialmente cuando caen de brazo, radio y cúbito, la osteoporosis. La osteoporosis. Tener mucho cuidado con el tratamiento hormonal. Son factores de riesgo cardiovascular, por ejemplo, infarto de miocardio y enfermedades tromboembólicas. No tiene que tener varices. Si está llena de varices, no le dimos estrógeno. Los anticonceptivos orales mejoran la vida sexual, claro, regulan, porque ya están seguras de que están tomando métodos anticonceptivos y pueden tener relación sexual porque sus periodos están regulares. Ya no están con el temor de que se le atrasó 2 meses, le bajó 1 mes, se le atrasó 3 meses. Y algunas se confían de que no, ya estoy entrando a la premenopausia, ya estoy entrando a la menopausia, dicen, porque no la clasifican así, porque no la conocen. Estoy entrando a la menopausia, ya se me va a cortar cuando acuerdan, están embarazadas de 5 meses. Mejoran la vida sexual, regulan el ciclo menstrual, controlan los síntomas del climaterio, no hay sofoco, no hay irritabilidad, no hay depresión. La falta de sueño se regula. Reduce la incidencia de patología ginecológica, como cáncer de ovario, de endometrio, y previenen la osteoporosis. ¿Qué complicaciones tiene la paciente con posmenopausia? Voy adelantándome un poquito. Problemas cardiovasculares y la osteoporosis. Pregunta a ver. ¿De acuerdo? Perimenopausia. Está comprendida entre 1 año antes y 1 año después de la última menstruación. Yo creo que le pusieron perimenopausia por ponerle. No tiene sentido. ¿No? Premenopausia y posmenopausia y no. Posmenopausia. ¿Cómo sabemos que está en la posmenopausia? Luego de 12 meses de amenorrea.
un año de amenorrea. Pueden haber modificaciones neuroendocrinas. Aquí hay una falla de hipotálamo, hipófisis y ovario. Ya dijimos que se forma más LH y FSH. Sigue formándose, porque no hay quien neutraliza, no hay quien controle la formación de LH y de FSH, que es el estrógeno que se forma en el ovario y sube hacia arriba y regula, porque también el estrógeno sube hacia arriba, hace que se forme la LH para que venga y estimule la formación y la ovulación. ¿Sí? Falla ovárica. ¿Por qué? Porque los ovarios se van atrofiando. Elevación de la FSH, aumento de los andrógenos. Por eso es que la suegra se elevan los andrógenos y le salen bigote, le salen pelitos en la cara. Van elevando el andrógeno. ¿Y dónde se forma el andrógeno? En la... ¿Dónde se forman los andrógenos en esta etapa? Alguien me dijo por ahí las células fecales, que ya hay atrofia ovárica. ¿De dónde se convierte? ¿Cómo se convierte? Yo le preguntaba el otro día, o alguien le preguntó, yo le preguntaba a los residentes del hospital Zapote, ¿qué se llama aromatización? Le dije, le comenté, ¿qué significa? Le pregunté a un R3, ¿qué es aromatización? ¿Por qué llamamos aromatización en la posmenopausia? El estrógeno que se forma en los ovarios ya no se forma. ¿Dónde se forma el estrógeno? En la periferia, ya no en la glándula sexual, glándula suprarrenal. Y como siempre tenemos en la menopausia un poquito de aumento de peso en el tejido adiposo. Esa formación extraglandular del estrógeno circula en la sangre y se llama aromatización. Cuando se forma en otro órgano el estrógeno, no donde tiene que formarse. ¿De acuerdo? Y su acción es diferente. Su acción, cuando está elevado este estrógeno circulante, no tiene la proteína que tiene que llevarlo al órgano blanco donde tiene que actuar. Se acumula en el endometrio y tiene riesgo de tener cáncer de endometrio. Toda paciente gordita, diabética, hipertensa, lo primero que yo veo una gordita internada con su periodo irregular es una metrorragia disfuncional. ¿Por qué se internó esa señora, una gordita? Dice, ¿cómo le llaman en el hospital? Obesidad mórbida. Y le bajó su periodo fuerte. Yo le miro, ya estoy pensando que es obesa. Se está formando estrógeno donde, en el tejido adiposo. Segundo, que es hipertensa, que tiene su riesgo de tener cáncer de endometrio, igual. Ya uno mira eso, ya uno ve. ¿De acuerdo? Es como cuando yo le digo a ustedes, voy yendo por la calle y miro a una mujer embarazada cesárea. Me miro embarazada, más de unos 50, unos 60. Puede luchar a parto. O sea, uno ve. ¿Me entiendes? Yo lo veo. Lo mismo cuando veo una gordita internada con su periodo fuerte, le ha venido y tiene 48 años, estamos pensando de hacerle un legrado biopsia para descartar un cáncer de endometrio. ¿De acuerdo?
secreción adrenal, ya dijimos, dijo su compañero suprarrenal, y el tejido adiposo. La obesidad en la menopausia, factor de riesgo por exceso de estrógeno circulante, lleva a un cáncer de endometrio. Modificaciones neuroendocrinas, la relación catecolamina-estrógeno, este se vincula con sofoco. Ay, doctor, no aguanto, me baño cada rato. Me baño, me pasa, y otra me viene, y otra. Sofoco, irritabilidad y depresión. Clásico. Sofoco, irritabilidad y depresión. Modificaciones clínicas, síndrome de climaterio. Factores endocrinos o endocrinos. Pueden haber problemas sociocultural, psicológico, que llevan a esta paciente a tener este tipo de complicaciones. ¿Cuáles son los síntomas precoces de un síndrome climatérico? Los sofocos, la vaginitis y la atrofia. ¿Cuáles son los síntomas precoces? Sofoco, vaginitis y atrofia. ¿Por qué llevamos nosotros a esto? ¿Por qué llegamos a esto? Porque los ovarios no están funcionando. La falta de estrógeno hace que haya problemas de sofoco. La falta de estrógeno hace que en la parte vaginal se seque y no haya la humedad adecuada, porque el estrógeno humedece la mucosa vaginal. Llegamos a una vaginitis, proceso inflamatorio, y además de eso a una atrofia. No hay deseo de la relación sexual, dolorosa, es dolorosa la relación. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería el tratamiento para una vaginitis? Para una vaginitis o una atrofia vaginal. Estrógeno, crema con estrógeno. A ese nivel. Síntomas tardíos. Osteoporosis y problemas cardiovasculares. En algunas pacientes en la posmenopausia, depende de cómo viven, de cómo es su forma de vida, el modo de vida que tienen esta paciente. Algunas les gusta mucho fumar, la obesidad puede llevar a ese tipo de complicaciones de presentarse más el síndrome climatérico, aquella sintomatología que va aumentando, como los sofocos, la irritabilidad, la depresión, el llanto, lloran de nada. Alteraciones neurovegetativas. Tenemos otra vez del 70% son el sofoco, sensación de repentina y transitoria de calor, esos son los sofocos, en la cara, cuello y tórax. Tenemos episodios vasomotores, eso se llama los sofocos, episodios vasomotores. Oleada de calor, falta de sueño, trastorno de humor, fatiga. Todo eso causa por disminución del estrógeno. Alteraciones psicológicas, astenia, dinamia, irritabilidad, depresión, cefalea, insomnio, síntomas urogenitales. Siempre estas pacientes en la posmenopausia tienen infecciones urinarias frecuentes. Le hacemos el tratamiento específico después de un urocultivo. Hacemos el estudio de la orina, urocultivo, le damos el tratamiento adecuado
y mejoramos que no haya mucha infección urinaria, frecuentemente infección urinaria, haciéndole tratamiento con hormonas a nivel local. ¿De acuerdo? Trastorno dermatológico, atrofia cutánea, la piel se adelgaza, se seca, alteraciones metabólicas, aumento de peso, obesidad, el sedentarismo de la mujer lleva también aumento de peso, enfermedades cardiovasculares, infarto de miocardio, enfermedad coronaria, elevación de la presión arterial, obesidad, el tabaco, el estrés y el sedentarismo. Nosotros vemos en el hospital japonés las alteraciones vasculares, pero en pacientes que están embarazadas. Lo mismo se ve también en la posmenopausia. A ver. Hay mujeres que llegan a una edad del embarazo. No voy a hablar todavía del embarazo, pero le voy a comentar que también se ve en la menopausia, en la posmenopausia. Esta sustancia que se ven aquí, esta sustancia, la endotelina, el tromboxano, la prostacyclina y el óxido nítrico, tienen su acción a nivel vascular. Cuando llega una paciente embarazada de 37, 38 semanas, 39 semanas o 40 semanas, o puede empezar antes a elevarse la presión arterial, estamos hablando de que hay una vasoconstricción. ¿Qué sustancias se están elevando y están produciendo la vasoconstricción? La endotelina y el tromboxano. Este tipo de sustancias, cuando se elevan y actúan a nivel vascular, produce vasoconstricción y llegan a convulsionar. Tenemos la premenopausia y la eclampsia. La eclampsia es una complicación grave en el embarazo. Como convulsionan como epilepsia. Se les sube la presión y les he dicho a ustedes, hay elevación de la presión arterial en las pacientes menopáusicas, posmenopáusicas. Hay elevación. ¿Qué sustancias están produciendo la elevación de la presión arterial? La endotelina y el tromboxano. Producen vasoconstricción. Pero si una de ustedes tiene un parto normal en su centro de salud, cerca de su casa, y tienen parto normal, están actuando los vasodilatadores. Quiere decir que hay un parto normal, no hay ninguna complicación. Hay una irrigación normal, hay una circulación sanguínea normal. Producen vasodilatación. Prostacyclina y óxido nítrico producen vasodilatación. Partos normales, sin ninguna complicación. Le toman la presión arterial 120-80. Cuando entra la paciente en trabajo de parto
embarazada a un centro de salud, presión arterial, peso, temperatura. ¿De acuerdo? La presión arterial es clave en una mujer embarazada cuando está en trabajo de parto. Si su presión arterial normal está en 120-80, 120-70, 110-70, estamos entrando a un parto normal tranquilo. ¿Qué sustancias no se están elevando? ¿Qué sustancias están produciendo la vasodilatación y que haya un parto normal? Prostaciclina y óxido nítrico. Pero muchas veces dice la paciente: doctor, me duele la cabeza, tengo mareo, tengo tinnitus, no veo. Tomamos la presión y está produciendo una vasoconstricción, y sustancias como esta están produciendo la elevación de la presión arterial en la mujer embarazada. Lo mismo sucede también en la posmenopausia. ¿Me debo entender? Ok. Osteoporosis. Una de las complicaciones más importantes de la mujer en la posmenopausia es una epidemia silenciosa. ¿Por qué? Porque no sabemos que esa paciente, silenciosa porque no sabemos que esa paciente está con osteoporosis o no, debilidad ósea. No presenta síntomas hasta que cae. La paciente se resbala y cae. No presenta síntomas hasta que aparecen las fracturas. Es una pérdida ósea por deficiencia estrogénica. El estrógeno actúa captando el calcio y lleva hacia los huesos el calcio para fortalecer. Por eso es que nosotros mejoramos, dice, si le damos estrógeno, mejoramos su estado de vida de la mujer. Mejoramos. Hasta ya se echa con el marido porque tiene deseo sexual. Mejora. ¿Sí o no? Dice, yo no quiero ni verla a mi marido. No quiero ni verla a mi marido. ¿Por qué? Porque está en esa sintomatología, en ese cuadro clínico. Si regulamos el periodo menstrual y damos estrógeno, va a entrar a una etapa diferente. Y mejoramos el estado de osteoporosis. Hay más captación de calcio y mejor, que va a ir a los huesos. ¿De acuerdo? Puede. Puede haber. Sí, sí. No puede, por favor. Claro, claro. Depende de la necesidad. Claro, depende de la necesidad que haya de salir. Yo prefiero tener quebrada para curar. Pero yo prefiero prevenir, no le creo. Si soy traumatólogo, que se quebre, pues. Tengo la solución. Los clavos, la placa y el yeso. Desde el momento que entra la mujer a una etapa de adolescencia, entra en la etapa fértil, es muy importante el funcionamiento del estrógeno. Hay una discusión entre traumatólogos y los ginecólogos en cuanto a la acción que tiene el estrógeno a nivel óseo. Va a haber. Ellos dicen que el estrógeno no tiene ninguna función para captar calcio y llevarlo a los huesos. No, tienen otro pensamiento, tienen otra definición. Nosotros sí, porque nosotros vemos desde el momento que estimulamos a la hipófisis, hipotálamo, hipófisis, ovario, ya estamos hablando de que inclusive tiene su acción
en diferentes glándulas y órganos. ¿De acuerdo? Algunos entran a la etapa de disco germinativo trilaminar. Desde ahí. ¿De dónde se forma? ¿De qué capa se forman los huesos? Que avanzamos nosotros en clase. ¿De dónde? No. Estamos hablando de disco germinativo trilaminar, de gastrulación, ectodermo, mesodermo y endodermo. ¿Quiénes forman el músculo? El mesodermo. ¿Qué capa? El mesodermo se divide en 3 capas: paraxial, lateral e intermedio. ¿Cuál? Paraxial. ¿De acuerdo? Pero tiene lo que dice ella. Hasta ahora sigue la discusión de que el estrógeno no hay una relación con la parte ósea, pero sí. Es como el problema de la discusión de la leche. Dice que la leche, tomen leche para que tengan huesos firmes. ¿Han visto que la leche es perjudicial también? En una parte en una parte, no sé si vieron ustedes, hay un estudio endocrinológico donde en el África el hombre que es gordo es el más peleado para casarse. ¿Y qué le dan? Leche. Lo engordan con leche. Y no para fortalecer huesos, sino para engordar. Hay una discusión también cuanto a la leche porque no deja de ser un producto que... ¿Por qué no le dan leche en el colegio o en la escuela? ¿Qué le dan? Pilfrut y su galletita. No le dan leche. Antes le daban leche, antes sí daban leche. ¿Saben o no saben por qué es dañina la leche? Porque no siempre se debe tomar. Porque es comercio, la leche es comercio. Es comercio. Quien más leche tome es mejor. Así decían antes. Hoy ya no. Ya no. ¿Han escuchado que ya no hay la propaganda que tienen que tomar los niños, tienen que tomar más leche? Ya no hay. Ya no nos sacamos el tema. Hormonoterapia. A ver, ¿qué tratamiento nosotros hacemos para esto? Aliviar los síntomas. Prevenir los efectos a mediano y largo plazo. ¿Dónde está contraindicado el estrógeno? En SEA de mama, tromboembolismo, enfermedad hepática, hemorragia genital anormal. En eso está contraindicado. Absoluta, miomatosis uterina, en la diabetes, en las varices, en la hipertensión arterial. Yo no doy estrógeno a las pacientes que son hipertensas. No les doy. Prefiero no. Si tienen varices, prefiero no. Hipertensión arterial severa, aquellas pacientes que tienen migraña, no tienen. Si ya no más el estrógeno con progesterona para regular el periodo menstrual en algunas mujeres jóvenes les produce dolor de cabeza. Ya. Litiasis vesicular. En toda paciente que tenemos nosotros
En toda paciente que tenemos nosotros con hemorragia en la posmenopausia, hay que hacerle un legrado biópsico para descartar úlcera de endometrio. Es fácil hacer el Papa Nicolau hasta los 64 años, que es el programa a nivel nacional. No es fácil encontrar un cáncer de endometrio. No es fácil. ¿Por qué? Porque generalmente la mujer que tiene, se le cortó a los 42 años. Su menopausia le vino a los 42 años. A los 55 le bajó otra vez su periodo. ¿Ha pasado qué tiempo? 10 años. 12 años, 13 años le ha pasado. Y bajó el periodo menstrual. ¿De acuerdo? Ahí hay que sospechar de úlcera de endometrio. Hay que hacerle un legrado biopsia. Toda paciente con periodos irregulares a partir de los 40 años para adelante. Perdón. Toda paciente que tiene sus periodos irregulares a partir de los 40 años para adelante, peor si es obesa, hay que hacerle un legrado biopsia. Previa ecografía, por ahí hay un mioma que le está produciendo ese sangrado. Tengo una paciente que me estaba proponiendo histerectomía, sacarle la matriz y tiene 30 años. Ya tiene su mioma grande, de 10 por 10, y tiene un bebé. Me dice, me embarazo y me saca el mioma. No, es que el mioma está en la musculatura uterina, en el músculo del útero, y hay veces que hay que sacar el útero completo. Los miomas que son posiblemente que yo he sacado son los que están en la periferia del útero, como cuerno, en la periferia, en la serosa. Nosotros clasificamos las capas del endometrio de la capa del útero en endometrio, miometrio y perimetrio, que es la serosa. Si están afuera, se puede tener la posibilidad de sacar, de enuclear, de sacar ese mioma, ese tumor. Pero si está intramuscular, intramural, como le llamamos nosotros, difícil, va a salir con todo el útero. Eso lo vamos a llevar nosotros cuando le vemos mioma uterino. ¿De acuerdo? Está la lista por ahí.